En este vídeo vamos a ver los aumentos y disminuciones porcentuales. Estamos en el tema de proporcionalidad y porcentajes de primero de ESO. Comenzamos con los aumentos porcentuales. Vamos a ver el siguiente problema. El número de alumnos de la clase de primero de ESO ha aumentado este año un 25% respecto al número de alumnos del año pasado, que eran 24 alumnos. Y la pregunta es ¿cuántos alumnos hay en este año? Bueno, para empezar, tenéis que ver que en este problema os hablan del número de alumnos del año pasado y os preguntan el número de alumnos de este año. Y yo, para pasar de esos 24 alumnos a construir el número de alumnos de este año, lo que me dice es que ha habido un aumento del 25% respecto de esos 24 alumnos. Es decir, yo siempre en todos estos problemas de aumentos porcentuales lo que voy a tener es un valor inicial y un valor final. Aquí en este problema el valor inicial es el número de alumnos del año pasado. ¿Qué es mi valor inicial? El valor a partir del cual, aplicando un porcentaje, en este caso de aumento sobre ese valor, yo construyo y calculo mi valor final, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo claro. Valor inicial siempre es el valor a partir del cual, aplicando en este caso un incremento del 25%, yo construyo el valor final. En este ejemplo, el valor inicial, como os decía, era el número de alumnos del año pasado y mi valor final, después de aplicar un aumento del 25% respecto de esos alumnos, será el número de alumnos de este año. Entonces vamos a ver tres métodos para resolver este tipo de problemas, aunque todos se basan en lo mismo, ¿vale? Problemas de aumentos. Aquí también muy importante es que en este problema está claro que es un aumento porcentual porque ya os lo dice, ¿no? Hay un valor inicial, se aplica un aumento, un porcentaje de incremento respecto de ese valor y construye un valor final. Esa es la característica para identificar este tipo de problemas. Entonces yo tengo un valor inicial al que le aplico un aumento y obtengo mi valor final. Es decir, el valor final es valor inicial más un aumento. Y ese aumento es un porcentaje calculado sobre mi valor inicial. Es decir, sería valor inicial más el 25% de ese valor inicial será mi valor final, ¿verdad? Bueno, en este caso sería 24 es mi valor inicial más el 25% de 24. Eso es lo que tendría que calcular para saber mi valor final. Entonces, el primer método consiste en eso, en aplicar esa lógica. Yo parto de mi valor inicial, que son 24 alumnos. Es muy importante en este tipo de problemas tener muy claro lo que os decía antes, identificar qué es el valor inicial y valor final. Yo parto de 24 alumnos, que eran los que había el año pasado, y a esos 24 alumnos le aplico un aumento que es el 25% de 24, porque me dice el 25% de ese valor inicial. Entonces me quedaría 24 más el 25% de 24, recordad que era dividir 24 entre 4. Por lo tanto, ese aumento es de 6 alumnos y me quedaría un total de 30 alumnos en esa clase. 24 del año pasado más ese aumento que eran 6 alumnos, en total me quedan 30. Otro método distinto para aplicar, para calcular este tipo de problemas, bueno, es aplicar una fórmula que viene de la anterior, de sacar factor común en la anterior, pero bueno, os cuento un poco cómo queda al final. El valor final siempre va a ser valor inicial más un porcentaje sobre el valor inicial. También se puede poner de otra manera, como valor final es igual al valor inicial por un factor. ¿Y ese factor cómo se calcula? Pues muy fácil, veréis, valor final igual a valor inicial por. ¿Ese factor cómo va a ser? Bueno, siempre parto del 100%, que es mi valor inicial, digamos, el porcentaje, y siempre que haya un aumento, como en este caso, lo que hago es sumar ese porcentaje de aumento, que en este caso es 25. Y divido todo siempre entre 100. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el valor final es igual al valor inicial por ese factor que va a ser, si sumáis ahí, es 100 más 25 son 125, entre 100, 1,25. A ver, al principio hacerlo así, pero después ya vais a daros cuenta. Siempre que hay un aumento, 100 más el porcentaje de incremento, 125 entre 100, 1,25. Siempre va a ser valores mayores que 1 ese factor, siempre que haya aumentos. Entonces ahora ya me queda muy fácil. Valor final, aplico la fórmula. Valor final no lo conozco, es lo que me piden calcular, le pongo una X, igual a valor inicial, que es 24 por 1,25. Si multiplicáis 24 por 1,25, sale 30. En este tipo de problemas también muy importante, si os hablan de un aumento y de un valor inicial de 24 y si calculáis el valor final y sale menos de 24, es que hay algo mal. Si hay un aumento, el valor final tiene que ser mayor que el inicial, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenerlo siempre en cuenta.
Y el tercer método que también se va a utilizar mucho es aplicar reglas de 3. Dijimos que había un valor inicial y un valor final. Esos son como mis dos magnitudes, ¿vale? Pongo valor inicial y en la otra columna valor final. Y voy rellenando. Primero con los datos que me dice el problema sobre los valores. El valor inicial era de 24 alumnos. Lo pongo y el valor final es X, es lo que quiero calcular. En la segunda fila siempre hago ese mismo análisis, pero en función de teniendo en cuenta los porcentajes. A ver, si me dice que hay un aumento del 25% respecto de los alumnos iniciales, quiere decir que si yo inicialmente tuviera 100 alumnos, por eso lo pongo, mi valor final, ¿a qué pasaría? Como hay un aumento del 25%, pasaría a ser de 125, ¿vale? Aplico el porcentaje, pero sobre 100 alumnos, o 100 del valor inicial. Y ahora ya es una regla de 3 directa, multiplico en cruz. 100x igual a 24 por 125. La x la voy a despejar pasando ese 100 que está multiplicando dividiendo, es decir, 24 por 125 entre 100. Que si os fijáis va a quedar 24 por 1,25 igual que antes. O sea que al final estamos aplicando 3 métodos, pero que todos vienen del mismo sitio. Pero bueno, para algunos de vosotros es fácil razonar por esta regla de 3, sobre todo en los problemas más avanzados que veremos más adelante, y para otros, bueno, podéis aplicar directamente la fórmula. Os recomiendo mucho que sepáis, que no os quedéis en el método 1, porque vamos a utilizar mucho el método 2 y método 3 cuando hagamos los problemas un poco más complejos. Recordad, identificar muy bien valor inicial, valor final, cuál es el que me preguntan, porque no siempre me preguntan el valor final, hay veces que me van a preguntar el valor inicial. Y identificar muy bien si se trata de incremento o reducción. Por ejemplo, en este problema dice el precio de esta cazadora es de 112 euros más IVA del 21%. ¿Cuánto cuesta la cazadora? Bueno, ahí no me habla de valor inicial, valor final, aumento, disminución, no lo tengo muy claro, pero fijaros aquí. Inicialmente la cazadora cuesta 112 euros y a eso le tengo que sumar, es decir, aumentar, aquí hay un aumento, del 21% en concepto de IVA sobre ese valor inicial. ¿Entendido? Entonces partimos de valor inicial más un aumento referido a ese valor inicial. Pues estoy en una situación igual que la anterior. O sea que hay veces que no me lo ponen tan fácil, pero lo que me están pidiendo aquí es el valor final. Puedo aplicar, vamos a hacerlo por el método 2 y método 3. Valor final igual a valor inicial por un porcentaje, por un factor, perdón. Valor final X porque es lo que desconozco, valor inicial es 112 euros, porque como es un incremento, mi factor se calcularía como 100 más 21, que es el porcentaje de incremento, más porque es un aumento, partido de 100, es decir, 112 por 1,21. Y ya está, ese va a ser mi valor final, que va a ser un valor más alto que 112 porque evidentemente tiene sentido, ¿no? Me decía que inicialmente cuesta 112 más un porcentaje de IVA sobre ese valor inicial. Y este es el típico problema de un aumento porcentual, que lo estamos aplicando continuamente en la vida. Cualquier factura tiene un valor inicial y a eso se le calcula un porcentaje de ese valor inicial y finalmente es lo que tenemos que pagar, el valor final. O sea que este tipo de problemas son todos así. ¿De acuerdo? Método 2, pues 2 columnas, regla de 3, valor inicial, valor final. Mi valor inicial sería de 112 euros, mi valor final es una X. Y después en la segunda línea pienso en porcentajes. Me dice que hay un incremento del 21%. Pues si yo hubiera tenido un valor inicial de 100, como el incremento es del 21%, yo estaría pagando 121. ¿Vale? Es decir, 100 más 21. Volvemos otra vez a lo mismo que hicimos con el factor, ¿no? Como es un aumento, le sumo ese porcentaje. 100 más 21 son 121. Regla de 3 y multiplicaría en cruz y despejaría la X. Y me queda lo mismo, 135,52. Seguimos ahora con disminuciones porcentuales, que es lo mismo, pero bueno, en lugar de sumar va a haber que restar. Ejemplo, el número de alumnos de la clase de primero de ESO ha disminuido este año un 25% respecto al año anterior. Ya me dice ha disminuido. Y un porcentaje respecto del número de alumnos del año pasado, que eran 24, es decir, me dice mi valor inicial, sobre el que se calcula esa reducción. O sea que, y me pregunta cuál es el valor final. Es decir, parto de un valor inicial y tengo que llegar a un valor final que se construye a partir del valor inicial aplicando una disminución. Y esa disminución, es decir, restando algo, y esa resta se va a calcular a su vez aplicando un porcentaje sobre mi valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces antes era con suma, pero es ahora lo mismo, pero con resta. Entonces vamos a ver los 3 métodos de antes. ¿De acuerdo? En el primer método
dijimos que yo parto de mi valor inicial, que en este caso son 24 alumnos, sé que tengo que aplicar una disminución, ¿verdad? Y la disminución es el 25% del valor inicial, es decir, el 25% de 24. El 25% de 24 es lo mismo que dividir 24 entre 4, recordad esto. Entonces 24 entre 4 es 6, es decir, mi disminución en número de alumnos es de 6 alumnos. Por lo tanto, mi valor final, ¿qué será? Pues mi valor inicial menos esos 6 alumnos. 24 menos 6 son 18. Es decir, en este caso tiene sentido. Si partimos de 24 alumnos el año pasado y me dice que han disminuido en un 25%, es lógico que me salgan 18, que me salgan menos. Ya os digo, esas cosas, fijaros muy bien porque son muy importantes para deciros si lo estáis haciendo bien o mal. Algo tan sencillo. Segundo método, pues igual que antes, aplicamos esa fórmula que me decía que el valor final es igual al valor inicial por un factor. Claro, aquí el factor se va a calcular de otra manera. Pues antes se sumaba, pues ahora va a haber que restar, porque hay una disminución. ¿De acuerdo? Es decir, mi valor final va a ser igual al valor inicial. ¿Y ese factor cómo lo vamos a calcular? Pues como hicimos antes, si partimos de 100, ahora en lugar de sumar el porcentaje, le resto ese porcentaje que ha disminuido, es decir, hago 100 menos 25 y siempre divido entre 100. Entonces, en este caso, ¿qué me quedaría? Valor inicial por 100 menos 25, 75. 75 entre 100 es 0,75. Es decir, mi valor final va a ser igual a mi valor inicial, que es 24, multiplicado por 0,75. Fijaros que cuando hay una disminución, ese porcentaje, ese factor por el que multiplico, es menor que 1. Cuando era un aumento, era mayor que 1, ¿vale? Entonces, evidentemente, si hago 24 por 0,75, me va a quedar un número menor que 24, que en este caso es 18, es lo mismo. ¿Vale? Veis que es muy importante saber, como dijimos antes, valor inicial, valor final, y si ha aumentado o disminuido. Pero la forma de hacerlo es lo mismo. Si ha disminuido se resta, si ha aumentado se suma. Pues como hacíamos antes, voy a tener dos columnas para mi regla de 3 directa. Una es la de valor inicial, la otra es la de valor final. A ver, el valor inicial, el valor final en este caso son alumnos, en otros casos será precio, en otro caso será litros, en otros casos serán kilos, depende del problema, ¿vale? Pero por eso pongo valor inicial, valor final, para hacerlo más genérico. Mi valor inicial son 24, el final X, que es lo que quiero calcular, y en la segunda fila recordad que siempre pensamos en términos de porcentaje. Si mi valor inicial hubieran sido 100 alumnos, como hay una rebaja, una disminución de 25%, me habrían quedado 75 alumnos, es decir, 100 menos esos 25. Ahora multiplico en cruz y ya despejo. Al despejar y hacer los cálculos me sale, igual que antes, 18 alumnos. Recordad, muy importante, ese 75, ¿de dónde sale? De 100 menos 25. Recordad que cuando es una disminución se resta ese porcentaje sobre 100. Vamos a ver otro ejemplo de disminuciones porcentuales. Dice, por ejemplo, esta cazadora tiene un precio de 80 euros. Está rebajada en un 40%. ¿Cuál es el precio que voy a pagar por la cazadora? Este es otro ejemplo típico, pero en este caso de una disminución. Aunque no me utiliza la palabra disminución, pero sí la palabra rebaja. ¿De acuerdo? Me habla de un precio inicial de la cazadora, que es el de 80 euros. Me hablo de una rebaja o una disminución sobre el precio inicial del 40%. Y me pregunta el precio final después de la rebaja, después de aplicar ese proceso, ¿vale? O sea que es un ejemplo muy, muy típico que tenéis que saberos porque cuando se hablan de rebajas os están hablando de disminuciones porcentuales. Voy a aplicar segundo método y tercer método. Segundo método, valor final igual a valor inicial por factor. ¿Cómo se calculará mi factor? Ya lo podemos hacer directamente. Va a ser 100 menos, porque es una disminución, esa rebaja, que es el 40. 100 menos 40 es un 60, y 60 partido de 100 me queda en 0,60. Por lo tanto, mi valor final va a ser igual a 80 euros, que es mi valor inicial, multiplicado por 0,60. Si hago esos cálculos, me va a quedar 48 euros, que tiene que sentido, ¿no? Un valor más pequeño de 80, porque hay una rebaja del 40%, hay una disminución. Segundo método, valor inicial, valor final. Parto de un valor inicial de 80 euros, valor final X. Parto de, si yo hubiera tenido una cazadora de 100 euros, como me rebajan 40, me quedaría en 60, es decir, 100 menos 40. Recordad que ahí en el valor final de esa segunda fila siempre es 100 menos, en este caso 40. Si hubiera sido un aumento sería 100 más 40, ¿vale? 100 menos 40 son 60. Multiplicamos en cruz y me va a salir el mismo resultado de antes.